Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El Ruletista, del poeta y escritor rumano Mircea Cărtărescu. Se trata de un relato corto, muy corto, de apenas 62 páginas. 62 páginas. Que originalmente es parte de un libro llamado Nostalgia. Una amiga que tiene el libro me envió la foto del índice de Nostalgia y ahí aparece El Ruletista como el relato que inicia el libro a modo de prólogo. A simple vista, Nostalgia parece ser un conjunto de relatos, pero el autor ha señalado que en realidad se trata de una novela. Pero El Ruletista es un relato que funciona muy bien individualmente, por lo que también se publicó en esta bonita edición por Impedimenta. Y me parece una genial opción para iniciar con el autor. Este es el primer libro que leo de Cărtărescu y me ha dejado con ganas de más. Es breve y muy adictivo. Yo pensé harto en si debía o no reseñarlo, ya que es muy breve y no quiero arruinarles su lectura. Pero al final me decidí a hacerlo, pero con mucho cuidado de no soltarles ningún spoiler. La traducción de este libro y de gran parte de la obra de Cărtărescu está hecha por Marian Ochoa de Eribe, considerada una de las mejores traductoras del rumano al castellano. El argumento del relato es bastante simple. Un escritor nos cuenta la historia de un hombre que conoció en su juventud, desde su infancia incluso, al que llama el ruletista. No conocemos el nombre de este personaje, solo lo conocemos como el ruletista. Y la razón por la que cuenta esta historia es porque se encuentra agonizante. Este estado hace que comience a pensar en el sentido de la vida, en si hay un más allá o simplemente lo espera la nada. El efecto que le provoca tener la muerte tan cerca es la de una potente lucidez, y la realidad para él comienza a tener más de una representación, es decir, tiene más posibilidades que las que tenía cuando se encontraba con plena salud. Aparece ahí la idea de que la muerte es algo común y que domina todo, mientras que la vida es lo extraño. Es decir, es consecuencia del azar. Por aquí tengo una cita que quiero compartirles. La mayoría de los personajes que pueblan mis libros son inventados, pero todo el mundo los ha tomado por copias de la realidad. Apenas ahora he reunido el valor suficiente para escribir sobre un hombre real que vivió mucho tiempo a mi lado, pero que, en mi convención artística, habría resultado completamente inverosímil. Ningún lector habría aceptado que en su mundo pudiera vivir apretujado en el mismo tranvía, respirando el mismo aire, un hombre cuya vida es la demostración matemática de un orden en el que ya nadie cree, o en el que cree tan solo porque es absurdo. Pero el ruletista no es un sueño, no es la alucinación de un cerebro escleroso, ni tampoco una coartada. Es por ello que, con el fin de intentar superarse como escritor y de al mismo tiempo comunicar su idea del azar como arquitecto de la realidad, narra la vida del ruletista, un hombre con el que se conocía desde la infancia prácticamente y al cual la suerte nunca le sonreía. La fortuna estaba completamente peleada con él y, desafortunado y pobre, toca fondo a tal extremo que termina relacionándose con un peligroso juego clandestino, el juego de la ruleta. Se quejaba todo el tiempo, lanzando unos horribles juramentos de la mala suerte que tenía en el póker y me pedía dinero. Casi lloraba por la humillación de perder siempre, de no ser capaz de quedarse con el dinero de los demás en ninguna de las miles de manos que jugaba. Permanecía allí, paralizado sobre el banco verde, un tipo insignificante, con los ojos enrojecidos por la conjuntivitis. Aquí tengo otra frase. El hombre sobre el que escribo
Aquí tenía un nombre cualquiera que todo el mundo olvidó porque al poco tiempo ya era conocido como el ruletista. En la introducción de este libro, es muy bueno que venga con una introducción, me encanta. Nos dice algo súper importante. Ella nos cuenta dos características destacables o que siempre se repiten en la obra del autor. Dice: en cuanto al magnífico relato que tienen entre manos, el ruletista, hay que señalar, en primer lugar, que ilustra de forma admirable las dos coordenadas fundamentales en que se encuadra la obra de Cartarescu: el postmodernismo y el onirismo. Ese postmodernismo que menciona se puede notar claramente en la forma en que la historia es narrada, porque tiene dos posibilidades: o es la historia del escritor y narrador, o es la historia del ruletista. Hay una clara e intencional ambigüedad en cuanto a cuál es el hilo principal. Si bien uno diría automáticamente, es el hilo del ruletista, está en el título, también es cierto que es un recuerdo del narrador, un recuerdo que narra no escondiéndose, sino constantemente apareciendo y reflexionando sobre el tema, sobre sus recuerdos, y donde él mismo aparece como personaje de sus recuerdos, porque él estuvo ahí presente cuando el ruletista hacía acto de su habilidad. Por lo tanto, viene y va desde el recuerdo al presente, constantemente hace esos saltos, mientras nosotros, como lectores, seguimos el destino del ruletista. Entonces, es tanta la presencia del narrador en el relato que uno entiende y siente que el ruletista está dentro de él, de tal manera que podrían ser uno solo. Este efecto narrativo me encantó, porque es una historia que, a pesar de su brevedad, es absolutamente novedosa e interesante. Y el onirismo es otro aspecto que me encantó, porque a pesar del juego narrativo, de la estructura narrativa, se trata de una historia real. El mismo narrador lo manifiesta. Él nos está diciendo desde un inicio que él conoció al personaje, por lo tanto es una historia real. El ruletista existió y yo lo conocí, nos dice el narrador. Entonces, ¿dónde está el onirismo? Porque si es una historia real, ¿dónde está el onirismo? Y solo a medida que nos acercamos al final vamos notando que siempre estuvo presente y al final aparece en gloria y majestad. El ruletista como personaje es el encargado de desdibujar la realidad. Tiene un pie en ella y otro en el mundo de lo imposible. ¿Por qué? ¿Qué es la realidad? Es donde lo que sucede se mantiene dentro de un rango de lo que conocemos como posible. Y las posibilidades no son otra cosa más que un juego matemático. ¿Y qué sucedería si existiera un hombre real que desafiara las matemáticas, que desafiara al azar y fuera capaz de hacerlo palpable y presente debido a su habilidad para el juego de la ruleta? Ahí entra el ruletista. El azar ya no es un ente que pasa desapercibido, que mueve los hilos desde lo oculto, sino que se hace protagonista y se ve cómo manipula el mundo. Una cita. No quiero leerles muchas citas porque no quiero que caiga ningún spoiler. Ha sido, nos dice el narrador, está refiriéndose al ruletista, ha sido el único hombre al que le fue concedido vislumbrar al infinito Dios matemático y luchar cuerpo a cuerpo con él. Me encanta esta parte. El ruletista es un personaje capaz de llevar las probabilidades al límite. Es capaz de llevar al extremo la posibilidad de que un evento determinado suceda. Un evento completamente inusual. Y es justamente esa habilidad la que hace que el relato se haga cada vez más onírico, que sintamos que pasamos de la realidad al mundo de los sueños, porque lo que hace el ruletista es pasar de lo posible a lo imposible, y esto último solo puede ocurrir en el mundo onírico. Y justamente esa característica del relato,
es la que lo hace tan adictivo, porque llega un momento en que no puedes parar de leer porque no sabes hasta dónde llegará el ruletista. Es simplemente genial. Y cuando menos lo esperas, aparece la literatura como artificio, como medio para simular la realidad. La literatura como temática se mantiene siempre latente dentro de la historia. Después de todo, es un escritor el que está narrando, el que nos cuenta una historia. Y él siempre hace referencias a la literatura. Y hace uso de ella como medio para alcanzar la inmortalidad. Está cerca de la muerte y necesita buscar una salvación. Y la encuentra en la literatura. Otro aspecto que me gustó mucho es el tono decadente, existencialista y casi pesimista del relato. Una atmósfera que me encanta a mí en los libros, con un personaje que representa claramente las ideas de Émile Cioran, otro autor rumano. Un ejemplo, en la historia hay un momento en que el ruletista gana dinero suficiente para cambiar su situación. Recordemos que era muy pobre, pero aún con dinero no es capaz de cambiar su destino. Una pequeña frase para que se tienten de leer esta historia. Dice: tenía poca imaginación y por mucho que se esforzara, no conseguía gastar todo lo que ganaba, así que cada vez era más rico. El ruletista comprende que no importa lo que cambie, en la vida no le espera nada. En la vida hay nada y después de la muerte hay nada. Está atrapado, al igual que Émile Cioran. Genial esa idea. Bien, espero que les haya gustado esta reseña cortita. No puedo darles más datos sobre este libro, tienen que leerlo. Si no han leído al autor, les va a gustar mucho, estoy seguro. Nos vemos la próxima semana.